¿Qué tienes ahí, Eli? ¿Qué haces? Ay, mira, pues estoy actualizando mi cuaderno de avistamiento de aves. ¿Y qué aves ves? Pues mira, gorrión, check. Paloma, check. Cigüeña, check. Pocas especies veo yo ahí, ¿eh? ¿Y qué quieres que haga, Pilar? Si soy de ciudad, esto es lo que veo. Hombre, pues te faltan unas clases de avistamiento. No te voy a decir yo que no. A ver cuándo me llevas a tu pueblo y me enseñas, ¿no? Bueno, algún día te llevaré, pero en el capítulo de hoy vamos a hablar de biodiversidad en parques renovables. Y además vamos a visitar uno de los más bonitos que hay. Hola a todos, yo soy Eli. Y yo, Pilar. Bienvenidos a un capítulo más de Conexión a Tierra. Hoy descubrimos las distintas formas en las que se puede preservar la biodiversidad en plantas renovables. Por ejemplo, la planta solar de Endesa de Puerta Palmas, en Extremadura, con más de 10 hectáreas destinadas a la conservación del sisón común, es ya la primera reserva de aves esteparias en una planta solar. Mientras que en la de Carmona, en Andalucía, la variedad de flora de su espacio vegetal sirve como sustento para el primer apiario solar, cuyas abejas ya han producido más de 500 kilos de miel libre de emisiones. O la planta solar de Totana, en Murcia, que ya se ha convertido en el paradigma de estos oasis de biodiversidad. Allí, gracias a su corredor ecológico de más de 8 hectáreas, se ha conseguido restaurar el hábitat natural permitiendo que multitud de aves regresen a su zona. Tantas que hasta se ha construido un high dentro de la planta solar para que los amantes de las aves disfruten viéndolas. Nunca antes la biodiversidad había ido tan de la mano con las energías renovables, pero ¿cuánto sabe la gente de esta pareja de moda? Vamos a descubrirlo en La Calle Pregunta. ¿Cuál es la fuente de energía más abundante en la Tierra? ¿El petróleo, la energía solar o los mensajes positivos de las tazas de Mr. Wonderful? Estoy dudando. Era la segunda. La energía solar. La energía solar, sin duda. La solar. ¿Qué es una planta fotovoltaica? Te doy 3 opciones. Una instalación donde se convierte la energía solar en electricidad mediante paneles, un geranio muy fotogénico o una instalación muy bien iluminada. La A. No, la primera opción. La A. Donde genera electricidad. ¿Cuál es la esperanza de vida aproximada del Sol? Está en torno ahora a 6.000 millones de años. Incalculable. Pues 100 millones de años. Ahí me coges. Como no voy a vivir eso, no sé. 10.000 millones de años. ¿Cuál es la mayor ventaja para la fauna en las plantas solares? A. Los animales están morenos. B. Se les aporta refugio y conservan su hábitat. O C. Las dos anteriores. Yo creo que el proteger a los animales. Te diría que ninguna de las dos. No, ninguna de las dos. ¿Qué les aporta refugio? Les aporta refugio. Si alguien sabe de sinergias y de conservación del medio ambiente, es el fundador de la consultora medioambiental Holística, Iván López. Gracias por venir al podcast. Muchas gracias a vosotros por invitarme, encantado. Primero de todo, Iván, ¿en qué consiste Holística? Pues eso quisiera saber yo, ¿en qué consiste Holística? Holística es una idea surgida no hace mucho tiempo de poder abordar pues una cosa que nos preocupa mucho a todos los miembros y las personas que estamos en esta consultora, que es integrar el desarrollo del mundo rural, la conservación del patrimonio natural y la transición energética, ¿no? Oye, Iván, ¿y tú eres ecólogo, ambientólogo? ¿Qué fue lo que te ha llevado a sumarte a este proyecto? Bueno, pues al final las ganas de poder evolucionar, ¿no? Yo trabajaba en la administración pública y lo que quería era poder dejar una pequeña impronta en el territorio, de una manera de pensar, hacer las cosas, bueno, pues de una manera propia, con identidad y desde la ciencia y la implicación científica, hacer un trabajo para poder compatibilizar muchas cosas dentro de este territorio, ¿no? Las instalaciones de energías renovables son cada vez más comunes en el entorno rural, eso lo sabemos. Pero, ¿cómo hacemos que la biodiversidad se integre en estas instalaciones? Yo creo que lo primero que tenemos que buscar es una planificación. Buscar los territorios más óptimos para poder hacer la implantación de estas instalaciones. Una vez que tengamos esa zonificación y esas mejores áreas para poder implantar, después también hay que hacer unos estudios muy robustos de línea base para poder comparar la evolución de la biodiversidad, que es una de las cosas que nos preocupa mucho en Holística en este caso. Una vez que tengamos estas cosas, también hay que hacer, y es sumamente importante, un plan de gestión interno caso por caso, porque tanto el diseño de una planta fotovoltaica como la gestión interna de esta planta
puede suponer la oportunidad o detrimento de la conservación de elementos naturales en el interior, y eso hay que tomárselo muy en serio, además de pues todas esas medidas que ya todo el mundo conocemos, esas baterías de medidas de integración de la biodiversidad o incluso esas medidas compensatorias, que también es una gran oportunidad, pero que hay que enfocarla de una manera mucho más amplia, sobre todo a escala paisaje, que yo creo que es lo que falta, ¿no? ¿Cómo convive el sector primario con el rural? ¿Qué tipo de iniciativas se llevan a cabo? Integrar en el mundo rural pues este impacto, porque al final no deja de ser un impacto que dentro de esa jerarquía de la mitigación, que los ecólogos y los que nos encargamos en el desarrollo del impacto ambiental sabemos, pues hay impactos residuales que no se pueden corregir, que hay que compensar. ¿Y cómo convivimos, no? Pues se puede convivir de muchas maneras, sobre todo el viendo una oportunidad, ¿no? Porque al final cerrarte la mente y bloquear el desarrollo y el transcurso natural de nuestro devenir como seres humanos no genera nada constructivo. Desde el punto de vista de la apertura mental, pues ya ahí podríamos el poder entrar a valorar qué tipo de cosas se pueden hacer, ¿no? Bueno, Iván, como bien dices, es súper importante que aprendamos a coger estas nuevas oportunidades y que nos integremos todo para el bien de nuestro sector primario y el mundo rural, ¿no? Para que sigamos creciendo y desarrollándonos. Yo he tenido la suerte de poder ver de primera mano cómo se llevan a cabo estos proyectos de investigación para la integración de la biodiversidad. Ha sido una experiencia muy chula, así que vamos a verlo. Estamos en la localidad extremeña de Lobón. En esta planta solar se está llevando a cabo un proyecto de investigación para ver cómo conviven la biodiversidad y la energía fotovoltaica. Vamos a hablar con Nacho y Gregorio, investigadores de la Universidad de Extremadura, que nos van a contar el objetivo principal de este proyecto y qué están haciendo aquí. Vamos a verlo. Gregorio, ¿por qué es tan importante el estudio de vuestras disciplinas en una planta solar como esta? Bueno, nosotros lo que nos gustaría observar es de qué forma se comportan tanto los insectos como las plantas en un ambiente en el que ha cambiado respecto a como estaba anteriormente. ¿Qué resultados esperáis sacar de vuestras investigaciones aquí? Pues todavía no lo sabemos porque no hay mucha investigación al respecto. Entonces nos gustaría saber sobre todo de qué manera evolucionan estas interacciones planta-insecto. Oye, ¿y qué es algo súper novedoso de vuestro proyecto y que a ti de verdad digas, esto me encanta? Pues las redes de polinizadores, que es un tipo de trabajo que se ha realizado muy poco hasta ahora, que empieza a tener un poco de funcionamiento en los últimos tiempos y que no se ha aplicado todavía a plantas fotovoltaicas. Nacho, investigador de la Universidad de Extremadura. Estáis aquí observando cómo conviven la biodiversidad y las energías renovables. Cuéntame, ¿de dónde surge esta iniciativa? Bueno, pues esta iniciativa surge del proyecto del nodo Sansar PAN 400 y que por mediación de la Junta de Extremadura y por intervención de Juan Manuel Sánchez Guzmán, antiguo catedrático de la universidad, pues se llevó a cabo, a partir de esa medida compensatoria, un proyecto que nos permita ver cómo interacciona y cómo evoluciona la biodiversidad en relación con el despliegue de las energías fotovoltaicas. ¿Cuál es el objetivo principal de este proyecto? Bueno, nuestro objetivo principal es ver cómo se adapta, cómo cambia, cómo evoluciona y cómo interacciona la biodiversidad con el despliegue de fotovoltaicas en la red. ¿Cómo de esencial crees que es que lo que aprendéis aquí luego podáis transmitirlo a la sociedad también? El objetivo último de la ciencia es que todos los conocimientos que se extraigan recaigan sobre la sociedad y ofrezcan un beneficio. Entonces yo creo que es fundamental que en medio de una crisis de biodiversidad como la que estamos podamos dedicar recursos, tiempo por parte tanto de la empresa privada como de la universidad para estudiar esas relaciones tan complicadas y tan fascinantes que hay entre biodiversidad y desarrollo fotovoltaico. ¿Cómo ves de importante la colaboración público-privada en proyectos como este? Bueno, yo creo que de hecho es fundamental, ¿no? Deben existir unos puentes entre la universidad y la empresa privada, de modo que lo de un campo pueda revertir en el otro, ¿no? Y yo creo que sería una relación de beneficio mutuo el poder crear más proyectos de este estilo. Oye, yo veo esto con una cubierta vegetal alucinante, lleno de flora y fauna, pero ¿a ti qué es lo que más te gusta de este proyecto? A mí lo que me encanta de este proyecto es poder sumergirme en lo que es la biodiversidad, ¿no? Para mí es un tema que me fascina y el poder averiguar cómo cambia, cómo evoluciona, cómo se adapta, es algo que me resulta totalmente increíble, ¿no? Entonces, y la posibilidad, por supuesto, de estar en el campo, que es lo que a mí, como biólogo de bota que suele decir, es lo que más me gusta. Bueno, esto ha sido una auténtica maravilla, conocer este paraíso y sobre todo conocer cómo hay gente que está a pie de campo investigando para mejorar tanto la naturaleza como la producción de energía renovable.
Iván, una preocupación muy grande es qué pasa con esas especies, sobre todo esas aves que desplazamos cuando pues, hay alguna actividad industrial, ¿no?, que hace que se muevan. ¿Cómo podemos hacer que vuelvan? Hay especies que lamentablemente va a costar mucho trabajo que vuelvan a aparecer porque son elementos disruptivos en su territorio, pero por eso el poder hacer un análisis previo del territorio antes de implantar y sobre todo también un diseño con este análisis, dependiendo de las especies que nos encontremos, va a poder generar una oportunidad o no, porque es muy interesante generar pues corredores ecológicos, parches amplios de vegetación, un plan de gestión interno, ¿no? El poder diseñar unas medidas de gestión que pueda pues conservar estas especies que ya se detecten o que sean potenciales, ¿no?, con modelos de hábitat, pues yo creo que es fundamental para que esas especies puedan recuperar esos espacios y ver cómo van evolucionando. Bueno, ya sabemos cómo hacerlo con la fauna, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa con la flora? ¿Cuáles son los beneficios en cuanto a plantas y a vegetales? ¿Cuáles son los beneficios de cultivar en una planta solar? Aquí, para empezar, nos encontramos con un paradigma distinto, y es que la agroindustria se elimina porque ya no hay utilización de biocidas ni de fertilizantes, que están totalmente prohibidos dentro de lo que es una instalación fotovoltaica. Entonces esto ya nos da una oportunidad de hacer un manejo distinto de la agricultura y la ganadería. Las mismas sombras de las plantas fotovoltaicas pueden dar una oportunidad a poder plantar una serie de vegetales que de otra manera no podríamos tener allí. Los suelos tiene toda la pinta de que se van a recuperar porque no están siendo agotados año tras año por una agroindustria que lamentablemente, y hay que poner subrayado y en negrita, incluso fluorescente, la agricultura y la ganadería industrial están atentando directamente contra la conservación del patrimonio natural, y lo estamos viendo como antes de incluso de haber fotovoltaica, esta biodiversidad ha ido eliminándose con el paso de las décadas. Dentro de las plantas podemos establecer un control mucho más exhaustivo, generar incluso un manejo holístico de la ganadería, que pueda regenerar suelo, que podamos tener mejores pastos, que podamos tener incluso un banco de semillas, que podamos tener colmenas y que podamos tener cultivos que puedan permitir pues compatibilizar estos usos. También es muy interesante el no cultivar nada, porque si salvamos para unas especies, para que se puedan desarrollar especies, y ahora plantamos dentro plantas que son incompatibles con esas especies, también tendríamos ese conflicto, y que a escala de paisaje se pueda hacer un territorio con participación ciudadana, conciencia ciudadana, con implicación de la ciudadanía. De hecho, es que una forma de hacer partícipes a las personas es con el ecoturismo, ¿no? O sea, parte de la integración de biodiversidad también nos lleva a esta forma de turismo sostenible o eco. Cuéntanos qué es. Pues el ecoturismo es otra línea y otra herramienta de poder darle valor al patrimonio que tiene pues bueno, nuestro país como un punto de biodiversidad importantísimo, donde tenemos especies emblemáticas que pueden pues ser del mismo valor que puede ser la Alhambra de Granada, la Catedral de Sevilla, el acueducto o lo que sea, ¿no? Hoy día incluso tenemos una vuelta de tuerca más que le llaman turismo regenerativo, que es un tipo de ecoturismo que intenta ya no solo generar un impacto cero, sino generar un impacto positivo dentro del territorio, sobre todo también para el mundo rural, porque al final siempre nos estamos moviendo dentro de la escala del mundo rural, y el mundo rural necesita ser recuperado porque ha sido el baluarte de la conservación durante centenas de años y miles de años, ¿no? Una vez que hemos visto que de verdad la biodiversidad se puede integrar en una planta renovable, ¿tú qué opinas? ¿Qué le dirías a esas personas que dicen que eso no es real? Lo que le invito siempre es a que consulten datos reales, que no se dejen llevar por fanatismos, ¿no? Porque al final los científicos necesitamos datos y sin datos no podemos sacar conclusiones. Entonces hay que tener una metodología importante, robusta, un estudio de línea base que al final es lo que hay antes de una instalación, hacer un seguimiento de verdad con datos científicos y con una metodología replicable, con un análisis BACI, que es el Before and After Control Impact, con una parcela parecida en blanco para poder contrastar datos, y a partir de ahí sacar conclusiones. ¿Cómo es el día a día de un consultor medioambiental? ¿Cuáles son las herramientas indispensables? Te toca ejercer obviamente de asesor científico, tienes que tener una sensibilidad como casi un artista para poder dibujar cosas en el territorio, y después tienes que ejercer mucho de coach, tanto por una parte como por otra, para poder integrar conversaciones, para poder generar equilibrio,
para poder llevar a cabo pues cosas constructivas, ¿no? Y alejarte de la polaridad de las ideas y poder buscar siempre ese ecotono que decimos los ecólogos, ese contacto entre los mundos para poder construir, ¿no? Porque lamentablemente o afortunadamente somos energéticos dependientes y estamos intentando llevar a cabo un modelo energético más sostenible, menos abrasivo con nuestro entorno, y al final las energías renovables son una oportunidad para ello. Oye, Iván, si te parece, damos por finalizada esta charla que hemos tenido y vamos a ponerte a prueba antes de que te vayas, así que vamos a pasar a la sección del juego. Bueno, Iván, hemos llegado a mi parte favorita en la que te vamos a poner todavía un poquito más a prueba. Nos has demostrado que sabes mucho, pero ahora el final, ya la vuelta de rosca. El azar va a decidir a qué juego jugamos, ¿vale? Hay 3 opciones. Acaba la frase, verdadero, falso o cuestionario express. Así que, suerte. Pues nos ha tocado cuestionario express. ¿Estás listo? ¿Preparado? Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la peor pesadilla de un ambientólogo? Yo creo que la peor pesadilla de un ambientólogo es ser ambientólogo porque no hay nadie que entienda que lo que es ser un ambientólogo. Entonces, explicarle a una persona qué es ser un ambientólogo ya es una pesadilla. Pero sobre todo cuando alguien te pregunta qué es el medio ambiente, ya es cuando entra. Yo creo que es la... cólera. Colapsas ya, dices. Ya ¿no? el colapso. Oh, Así que eso es mi peor pesadilla, explicar qué soy. ¿Qué mensaje le darías a la ministra para la transición ecológica? Que hablara con la gente del mundo rural, pero del mundo rural de verdad, que hablara con las abuelas y con los abuelos, que le preguntara cómo era su entorno y su paisaje hace 80, 90 años y que con esa información y con toda la información de ciencia que tengamos construyamos un futuro, pero basado en ese saber tradicional que estaba muy ligado con todo lo que pasaba alrededor con la naturaleza, y yo creo que lo hemos sepultado y lo hemos metido en un cajón porque pensábamos que no era válido y realmente es lo más válido de todo. Oye, ¿qué flora y fauna son las más adaptables a una planta renovable? Bueno, pues a una planta renovable las más adaptables son las plantas del entorno con una mayor capacidad y más de adaptación, las más plásticas, pero bueno, al final yo creo que si trabajamos todas y todos en pos de construir plantas que sean diseñadas caso por caso en cada uno de los entornos, casi todas las especies podrían tener cabida dentro de una planta, algunas más complejos, pero podemos generar esa oportunidad. Recomiéndanos un buen sitio para hacer ecoturismo en España. Pues la Campiña Sur de Extremadura, que es donde vivo ahora mismo, así que estáis todas invitadas y todos invitados a hacer ese... porque bueno, yo la primera vez que fui allí le dije a mis amigos que solo me faltaba un Masai Mara y un león para ver, como si estuvieran en el Serengeti. Son zonas muy pristinas, zonas del mundo rural, muy pues poco densamente pobladas, muy auténticas, con una riqueza patrimonial, histórica y etnográfica increíble y con una naturaleza absolutamente exultante. O sea que Campiña Sur, Extremadura, Llerena, para más Inri. Apuntado. Y ya la última, sobre todo si vamos a hacer ecoturismo, ¿cuál sería un consejo para que redujéramos nuestro impacto ambiental cuando viajamos? Complejo, porque cada vez que te mueves generamos un impacto, pero obviamente el turismo nacional pues mucho mejor que irte fuera, ¿no? Porque al final tenemos que coger un avión que es altamente impactante. Turismo nacional, el intentar el poder devolver cosas al territorio donde vamos, como por ejemplo hacer compras en pues, los establecimientos locales, el respetar la idiosincrasia del lugar, integrarse, y esa maravillosa frase de donde fueres es lo que viene, pues eso es lo más importante. Adaptarnos nosotros, ¿no?, a esos lugares, ¿no?, y no quejarnos de lo que hay allí, sino disfrutar de ello. Efectivamente. Y respetarlo, muy importante. Dejar siempre intentar dejar una huella positiva y disfrutar de nuestra riqueza nacional, que es impresionante de norte a sur y de este a oeste. Genial. Oye, Iván, pues muchísimas gracias, ha sido una charla súper interesante y yo personalmente me voy concienciado del impacto que tenemos cada uno en el medio ambiente, que hay que cuidarlo y que hay que respetarlo. Muchas gracias. Gracias a vosotros y a vosotros. Si queremos vivir en un futuro sostenible, hemos de potenciar los mecanismos para el equilibrio y convivencia entre desarrollo, tecnología y biodiversidad. Las energías renovables y protección del medio ambiente hemos visto que son compatibles para enfrentar los desafíos económicos, sociales y medioambientales. Desde las grandes empresas, los inversores y las instituciones, hasta los educadores, los viajeros y los consumidores, todos jugamos un papel crucial en la conservación del medio ambiente. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Esperamos que hayáis disfrutado y aprendido mucho. Nos vemos en el próximo capítulo. Diversificar para conectar. Aquí en Conexión a Tierra.